Comento a mis hijos y cuando tengo la oportunidad. Y para mí, el momento más pleno de mi vida fue cuando estaba embarazada y cuando nacieron mis hijos. Fui la mujer más feliz del mundo. Creo que en mi vida nunca he experimentado nada que se le asemeje al tener a mis hijos dentro de mi vientre. Entonces, para mí siempre la responsabilidad del ser madre me ha llevado de más a más. Y cuando me toca predicar los 10 de mayo, o si no me toca, lo exijo, porque me encanta hablar de ese tema. Es un tema que me apasiona, es un tema que creo que todas debemos tener muy presentes, porque si tú tienes un hijo, creo que Dios te dio la capacidad de poder educarlo y guiarlo. Porque dice la palabra que nuestros hijos son ¿qué? No. Aparte de todo eso, la palabra dice que herencia de mi Padre Jehová son mis hijos. Entonces, para mí ha sido lo más preciado que el Señor me ha entregado en esta tierra. Esos 2 hijos y un tercero que no lo parí, pero nació de mi corazón, que es mi yerno, pero es mi hijo, han sido lo más hermoso que ha llegado a mi vida, lo más sublime que Dios me ha podido entregar. Entonces, en ese son, siempre me ha gustado estar muy al pendiente de lo que Dios me llamó a hacer en esta tierra como madre. Entonces, desde que yo era adolescente, siempre, desde que era niña, a mí me apasionan los niños, me encantan los niños. Cuando en nuestra iglesia no había quien cuidara en cuneros, yo tenía 10, 9 años y yo me iba a cuneros y me encantaba cargarlos. Mi mamá me regañaba porque decía que era mucha responsabilidad, pero a mí me encantaba. Entonces ahí crecí hasta cuando me casé, seguía yendo a cuneros. Me encanta. Y a la fecha me encuentro chiquitos, que yo les di escuela dominical, que yo los cuidé en cuneros, y eso es maravilloso para mí. Pero cuando llegaron los míos, ay Dios mío, qué responsabilidad tan grande. Y a lo largo del crecimiento de mi hija mayor, me pude dar cuenta cuánta responsabilidad tenía. Cuántas veces me equivoqué. Cuántas veces intenté hacer las cosas como yo creía que eran. Un favor, no sean malitos, ¿me pueden hacer hacia atrás porque la luz me está dando terrible? Porfa. ¿Cuántas veces me equivoqué como mamá? Porque yo creía saber hacer las cosas, ¿verdad? Todavía no entendía, gracias hijo, que Dios tenía un gran llamamiento para cada madre que Él escogía en esta tierra. Y muchas veces quise hacer las cosas como yo creía que estaban bien. Y a Dios no lo involucré en los primeros años como yo debía hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro que íbamos a la iglesia los domingos, por supuesto, nunca faltábamos. Claro que mi hija nació en un hogar cristiano, mi esposo y yo tenemos la bendición de ser cristianos desde que éramos muy pequeñitos. Entonces, creíamos que el hecho de nacer en un hogar cristiano, nuestros hijos eran cristianos en automático. Y les tengo una noticia, no es así. El que tú y tu pareja o tu esposo sean cristianos no quiere decir que tus hijos lo vayan a hacer por solo hecho de que tú lo pariste o de que nació en tu casa. Hay mucho más. Entonces mi esposo me decía, no se te olvide que el domingo predicas, sí, ya lo tengo. Pero hay unas estadísticas que yo quiero compartirles que me dan mucha tristeza. Y ¿saben qué es lo que me da más tristeza? Es que podrían ser evitadas si cada una de nosotros, madres, involucráramos a Dios un poquito más en nuestras vidas y todas las madres del mundo, ¿verdad? Porque para que nuestros hijos lo reflejen o hagan algo incorrecto fuera de los estatutos o de las morales divinas que Jehová nos dejó en su palabra, pues tuvimos que influenciar mucho. Y
en exclusivo las mujeres en este tiempo, así como han querido independizarse, como han creído que fueron llamadas para algo más que ser amas de casa, algo más que ser una esposa sumisa, porque desgraciadamente esto ha invadido al pueblo creyente. Y yo quiero decirte que el que tú quieras ser una mujer realizada e independiente no tiene nada que ver con que dejes de lado la educación de tus hijos. Y hoy en día así está. Está apartada, está delegada a las instituciones donde estudian, está delegada a las escuelas, está delegada a la abuelita, está delegada a la nana, está delegada a muchas otras personas. Tu responsabilidad. Por eso que hoy nuestra sociedad está infectada, ¿verdad? Los ambientes para nuestros hijos son tóxicos en su mayoría. Escuchan, oyen y ven cosas que no debiera ser así. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, en su mayoría, nos hemos olvidado de nuestro gran mandamiento como mamás. Les voy a leer estas estadísticas. El 52% en México son mujeres, contra el 48% que son hombres. Somos más mujeres. ¿Están de acuerdo? Entre 12 años de edad y 49 años de edad son mamás en México. Esos datos son del INEGI del 2018, o sea, no son de la época de nuestra abuelita, son de hoy. En el año 2018, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades del corazón son las principales causas de muerte en las mujeres en México. También esto puede ser evitado. Cada año, el 75% de las mujeres en las labores domésticas no recibimos un salario. El salario que debería recibir las amas de casa son por la limpieza, ya gracias, por el lavado, el planchado de ropa, la preparación de alimentos, el ser chofer de los hijos y el cuidado de los hijos. Es una suma de 36,000 pesos. No consideramos días domingos, ni días feriados, ni mucho menos más vacaciones, ¿verdad? Que trabajamos el doble. De cada 10 mujeres, 8 son maltratadas en México por su esposo y solo 2 mujeres hacen una denuncia. El maltrato es violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. Los principales motivos que no denuncian es fue algo sin importancia, así lo consideran ellas, por los hijos, por la vergüenza al que dirán y por el medio, en ese orden así son. 7 millones de mujeres en México no pueden tener hijos. México ocupa el segundo lugar en que las mujeres emigren a Estados Unidos. Hasta el día de ayer, sábado, van 304 feminicidios. Un feminicidio significa matar a una mujer por parte de un hombre por el simple hecho de ser mujer. En el 2018, 770 mujeres mueren por feminicidio. ¿Y saben por qué? ¿Por qué las mujeres llegan a este grado? ¿Por qué las mujeres permiten que sean maltratadas? ¿Por qué las mujeres hoy en día ceden mucha parte de su misma persona y su corazón? Porque no hubo una mujer que se acordara, una mamá que se acordara de su primer mandamiento. No la hubo. Porque si lo hubiese habido, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque cuando tu mujer realmente te enfrascas o pones como meta, visualizas tu gran mandamiento. Entonces, y este día vengo a hablarles solo a las mujeres creyentes, porque está por demás decir a una mujer que no es creyente. A mí no me gusta decir cristianos, creyentes. Cristianos, cualquiera lo es. Pero creyentes, hermanas, somos bien poquitos. Entonces, estoy hablándole a una mujer creyente. Esto no es para una mujer que no conoce de Dios. Estoy hablándoles a ustedes. ¿Por qué? Porque somos pastores y no saben las cifras de personas que tenemos, mujeres que dicen que son cristianas de toda la vida, que van los domingos a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó allí? Porque creen que asistir a una consejería
a un congreso de mujeres, a una plática de mujeres, ¿te va a dar la respuesta? No, hermana. Nadie de nosotros te vamos a dar la respuesta. Las respuestas están aquí. Desde el día 1. Aquí están. Pero muchas veces no las queremos ver. Muchas veces no fuimos instruidas para tal. Pero quiero decirte que aún eso es de manera personal. Aún aquellas, las que no tuvieron un ejemplo de mamá creyente, un ejemplo de mamá que pudiera guiarte hacia las cosas de Dios como nos lo manda nuestro Dios. Tú tienes un libre albedrío y una decisión. Y si en algún momento de tu infancia, juventud, niñez, oíste la palabra, entonces no hay justificación. ¿Ok? Y así lo dice la palabra, ¿eh? Y en este púlpito específicamente, no decimos cosas que no vengan aquí. Cuando el pastor o yo, o cualquier ministro que suba a este lugar, hable, es porque realmente está fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros no tomamos un micrófono, ni le permitimos que nadie venga y lo tome. Si quiere hablar de su propio juicio, o de su propia filosofía, o de su propia forma de ver lo que dice la palabra. La palabra es una, y hay una sola forma de verlo, y de entenderlo. Y eso viene por medio del Espíritu Santo haciendo la obra en tu vida y en tu corazón. No por mí. Yo no soy nadie, el pastor no es nadie. Somos autoridades puestas por Dios, sí. Pero nadie de nosotros puede hacer nada que tú no quieras o tú no puedas hacer. Porque eso solamente le compete a tu voluntad. Y si tú rendes tu voluntad, Dios es bueno y justo y va a venir a ti a hacer las cosas que tienes y a revelarte. Pero tienes que abrir tu corazón. No te sientas víctima de nadie porque no lo eres. Si has sufrido cosas así, no eres víctima, tú lo permitiste. Si hay un victimario en tu vida, llámese mamá, papá, hermanos, esposo, amante, novio, tú lo permitiste. ¿Ok? Entonces, perdón, así hablo. Por eso ven que luego vienen y no vienen, porque cuando piden consejería conmigo, le dicen al pastor que mejor se van, ¿verdad? Porque la pastora está bien loca. Y no estoy loca, aquí está la palabra. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro primer mandamiento y al supremo, como madres. Y ese, queridas hermanas, está en Deuteronomio número 6 y está súper claro. No es nada que yo quiera venir y imponerles, ¿ok? Ni nada que yo diga. Bien, todos estamos allí y si no, aquí mi hijo tiene los versículos, ¿ok? ¿Qué es el ser una buena madre? En México, las buenas madres, las excelentes madres, son las sumisas, las que sacrifican todo por sus hijos, ¿verdad? Las que lloran y les dan todo para que no llore. Las que buscan solucionarles todo lo que les pueda solucionar. Y cuando están chiquitos, o cuando empiezan a crecer y empiezas a ver cómo vas a criar a tus hijos, porque no te gustó fulanita, porque a ti no te criaron así, porque a ti te gustaría así. Y repito, estoy hablando solamente de mujeres creyentes o cristianas. Digo, porque a lo mejor nada más asisten a una iglesia. Y el ser mamás, hermanas y excelentes mamás, no habla de que te levantes a las 5 de la mañana y tengas el despertador a la hora en punto y te levantes. Y comienzas a hacer el mejor lunch de la escuela de tus hijos. Ni tampoco que los lleves sin el cabellito abajo, ¿verdad? Que lustres tus zapatos o que quieras que esté en clases o en la mejor escuela todo el tiempo para que pueda sacar diplomas, para que pueda sacar cuadro de honor. Porque hay mamás que viven por eso, créanmelo. Es que las calificaciones, es que tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Y ni siquiera se encargan, se levantan y apúrate el desayuno, tienes 10 minutos, ya llevas el balón, ya llevas el vestuario, ya llevas las libretas, ya llevas esto, ya llevas el otro, ya llevas aquello. Y el pobre niño va desayunando a veces hasta en el auto porque no da tiempo de nada por tanto que tienen que cargar.
Y más aún, porque lo dormiste a las 11 de la noche y 12 de la noche, de hacer tanta tarea que no le va a servir para nada en la vida. Para nada. Si tú tienes a tus hijos haciendo tarea desde que tienen 6 años, desde que sales de del carro, o de la escuela, perdón, en el carro, y llegas a tu casa, comes, le metes la comida en el embudo, y los pones a hacer tarea y terminan a las 10 de la noche, estás mal. ¿Estás mal? Dios no te llamó a eso. Dios me sacó de ahí. Para mí educar a mis hijos era la mejor escuela. Llegaba por mi hija Jimena y era rápido, vámonos. Aquí está mi mami, que era la que siempre andaba conmigo volada. Yo ya estaba viendo actividades, el ballet, las matemáticas, el inglés, el francés. En la tarde come, llevaba sus toppers en la comida, al bebé, sácale a ver una película en la camioneta y come y bájate a ballet, bájate a matemáticas, bájate a esto, bájate al otro. Dios me sacó de ahí. Tareas hasta las 10, 11 de la noche y terminábamos muy mal. Yo histérica y ella dolida de su corazón, cansada, ¿verdad? Porque estaba olvidando la mejor parte. Estaba enfrascada en que mi hija fuera la mejor y hacer la mejor mamá. Oye, es que qué buena mamá es. Se dedica a sus hijos, les lleva el lunch, qué bonitos lunches. Mira, Jimena siempre es la mejor peinada. Señora, ¿nos puede venir a peinar a todas las niñas en el festival? Porque Jimena siempre es la mejor peinada. ¡Wow! A mí me elevaban al 5º cielo. El mejor uniforme, la mejor caligrafía, porque yo le jalaba el cabello, si no terminaba la punta se lo arrancaba 10 veces. Y no me digan que nadie ha pasado por ahí, porque eso no es cierto. Me enumero en el número 1 de la lista. Mi esposo me decía, estás loca. Deja a mi hija en paz. Pero desgraciadamente estaba tan metida en esas cosas que lastimaba el corazón de mi hija, porque ella fue la que pasó esa etapa conmigo y se me olvidaba la primera parte y la más importante. Y permitía que maestros como los que tuvo le faltaban al respeto, ¿verdad? Permitía muchísimas cosas porque la escuela era la mejor, no podía haber, no hay otra. Donde vayan mis hijos, ¿cómo van a ir en otra? No hay otra mejor que esa. Ahí tienen que estar y para eso tienes que cumplir con tareas innecesarias, tienes que decir sí a muchas cosas y llegó el día en que querían empezar a mover en ellos, en ella precisamente, sus convicciones que siempre debían ser inamovibles. Eso siempre lo tuve muy claro. ¿Ok? Siempre tuve muy claro en establecer en mis hijos convicciones desde que eran bebés. Desde ahí, desde mi vientre. Y un día, cuando ella llegó y me dijo, mamá, me pidieron tierra de panteón para la ofrenda de Día de Muertos. Si no la llevo, me van a expulsar o me van a reprobar. Entonces yo creo que llévamela, ¿no? Al fin, y con lo peor de esta situación que les estoy contando era la cara de mi hija. Pues llévala, ¿no? No pasa nada, mamita, pues nosotros somos cristianos, pero si no me van a reprobar. Cuando mi esposo y yo vimos su cara, los dos nos volteamos a ver y él se bajó inmediatamente y se peleó en la escuela. Y les dijo que, por supuesto, no la íbamos a llevar. En ese momento dieron de baja a mi hija de la escuela y le dije, claro que me la llevo y con mucho gusto. Y yo no necesito mucho, no me hago la cabeza. O sea, entendí que era Dios hablando a mi vida. Porque entonces las convicciones de mi hija iban a empezar a moverse. ¿Por qué? Por pertenecer a un mundo que no pertenecemos, hermanos. Porque dicen Romanos que no nos acostumbremos ¿a qué? A este mundo. A este mundo. Y quiero decirte que cuando nosotros vimos eso, dijimos, no, se acabó. Mi esposo dijo, se van a la casa. No me importa que mis hijos no vuelvan a la escuela, eso no me interesa. Que les contratan un maestro particular, que en este país lo que te sirve de nivel es matemáticas. Y nos va a salir 3 veces menos lo que pagamos de colegiaturas. Y estuvimos de acuerdo. En ese momento decidimos que jamás nadie
iba a querer mover las convicciones de nuestros hijos, ni tampoco iban a influir en ellos. Y decidimos buscar otra opción para ellos. Pero antes de eso encontramos este versículo, que es el número 6. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí todas? Porque lo primero que dejamos como mamás muchas veces es el corazón de nuestros hijos. Ya de hecho, los estás dejando en manos de quién sabe quién. Mediodía, hermana. Porque la escuela es tan importante como tu casa, ¿eh? La escuela, soy docente. La escuela formamos parte de la vida de un niño, tanto como tu mamá. Tanto que pasan media vida con nosotros. ¿Será importante que escojas la escuela? ¿Será importante que seas una persona de convicciones inamovibles para que sepas lo que quieres para tus hijos? Por supuesto que lo es. Estados Unidos es un país de primer mundo. Es un país mega bendecido. Es un país que tiene por primero educar en casa. ¿Por qué creen? Por eso que hoy vivimos. ¿Han escuchado hablar a sus hijos? No sé quién tenga niños chiquitos, de 7, 8 años. No estoy hablando de los grandes, ¿eh? No estoy hablando de universitarios ni de preparatorianos. Estoy hablando de 7, 5 años y las que no tienen hijos nietos. Espantan. Espantan. ¿Y sabes qué me espanta más? Cuando yo mando a traer una mamá, que el niño está haciendo lo que ella dice y lo que ve en ella. Es bien triste, hermanos. Es bien triste. ¿Por qué? Porque estamos llegando a los últimos tiempos. ¿De qué manera? Lo vemos en nuestras generaciones. Estamos llegando a los últimos tiempos porque no nos acordamos de voltear a ver el instructivo con el que fuimos creados. Y Deuteronomio 6 dice todo lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer. Tú y yo somos unos ángeles en esta tierra que dimos a luz hijos prestados por Él, pero nuestro gran mandamiento y nuestra gran misión en esta tierra es devolverlos a Dios lo mejor posible y en el mejor estado que podamos. Él te lo mandó en blanco. Te dio la confianza. Creo que vas a ser una buena mamá, Mireya. Ahí te van. Me los dio así. Yo empecé a escribir la primera letra en esta hoja de la vida de cada uno de mis hijos. Y no tuvimos un tercero, ni un cuarto. Yo quería 5, 4 hijos, porque da miedo. La responsabilidad, porque es un gran porcentaje el que uno de nuestros hijos o los hijos nacidos en hogares cristianos vuelvan atrás. Y mucho más si no tuvieron esas convicciones en casa. Y mucho más si no fuese una mamá que sembrara en ellos ese amor y esa pasión por Dios. ¿Tú crees que se le ocurrió al Señor inspirar el decir que cuando los niños fueran grandes, si fueran instruidos en Él, no se apartarían? ¿Tú crees que a Él se le ocurrió porque se ve bonito? Claro que no. Así como las canciones, los olores, los sonidos te vuelven a un Moisés donde estuviste, si es que te acuerdas, o te vuelven cuando tenías 1 año, 2 años. ¿Sí les ha pasado? Es que ese sonido, ese olor, esa canción, ese color, me regresa en ese momento de mi vida. Así cuando tú pones cosas firmes en la vida de tus hijos, cuando estableces la palabra de Dios, cuando los crías en una moral divina, ellos van a regresar a eso. Créemelo. Ellos van a volver. Pero cuando lo mamaron, cuando lo tuvieron en casa, cuando lo vieron en ti. A mí me aterraba muchísimo
y observaba mucho cuando mis hijos eran niños, iban creciendo, cómo los chicos de mi alrededor, siempre tuve escuela dominical, les repito, me encantan, cómo veían a sus papás. ¿Tú has visto alguna vez cómo te ven tus hijos? ¿Has puesto atención en sus ojos? ¿No? Hazlo. Hazlo. Y te vas a dar cuenta cuántas veces la has regado, cuántas veces los has lastimado, cuántas veces has dejado fruto en ellos, cuántas veces no. La mirada de tus hijos, hermano, es una ventana completamente a lo que tú eres. Cuando nosotros decidimos servir a Dios de tiempo completo, sentamos a nuestros hijos y les dijimos si ellos creían que éramos dignos de tomar un micrófono y hablarle a las demás personas. Porque mi esposo les dijo, si ustedes me dicen que no, he sido una persona para ustedes que pueda dar algún ejemplo, que pueda tener su respeto, no voy a tomar ese micrófono. Y quiero que me lo digan del fondo de su corazón. Eso es bien importante, hermanos. Aterra. Aterra cuando tus hijos te miran cuando estás diciendo algo. Ellos saben cuando estás mintiendo. Ellos saben cuando lo que estás diciendo no es verdad. Ellos saben. Y son tus mejores jueces y los peores jueces. Entonces, nunca pierdas esa mirada de respeto de tus hijos. Nunca pierdas la estatura con los que ellos te ven. ¿Sabes de qué tamaño te ven? Cuando te ven así, inmenso. O te ven así, pequeño. Es difícil, hermanas, pero quiero decirte que Dios, si te dio hijos, te vio capaz. Te vio capaz de que puedes hacer de sus hijos, hombres y mujeres, temerosos de Dios. No te preocupes por licenciados, doctores, cualquier profesión, se me fueron ahorita todas, que cuando tú llegas delante de la presencia de Dios, no te va a decir, ¿me das las maestrías? Certificado de secundaria, de kinder, de primaria, cuadros de honor, ¿cuántas licenciaturas? Doctorados, maestrías, diplomados. ¿De verdad crees que cuando estés ahí enfrente Dios te va a preguntar por eso? Me alegra que aquí habemos mujeres sensatas. No. Eso te va a decir, esto para mí no sirve, es humanismo puro. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Los enseñaste a mentirosos. Los enseñaste a vivir allá y acá, a tomar de mi palabra lo que a ti te gustaba y lo que a ellos también. Y lo que no lo desechaste. Los tapaste cuando se equivocaron. Los apapachaste cuando se robó un lápiz. Lo apapachaste cuando lo encontraste teniendo relaciones con su novia. Así son los chavos de hoy. Así se vive. Y te va a pasar una película, querida hermana. Créanme que cuando ese tema, así como me encanta, así me enoja. Porque trabajo con mamás y con niños. Pero esa es la realidad. ¿De qué te preocupa? ¿Qué quieres hacer? Ay, sí, los hijos se dan cuenta de todo. De todo. Lo que haces enfrente y atrás. No lo subestimes. Ellos saben todo de nosotros. Todo. Y cuando estés delante de la presencia de Dios, eso te va a pedir. Esas cuentas te va a pedir. ¿Qué hacías cuando no se quería levantar el domingo para ir al templo o a la iglesia? ¿Cuántas veces los discipulaste tú en tu casa? ¿Cuántas veces les dijiste, tú no digas que eres cristiano porque si no nadie te va a hablar en la escuela? Eso es aquí en la casa. Conozco cantidad de familias que hacen eso. ¿Cuántas veces en las mesas de amigos dijiste, prefiero que tome conmigo, compadre, que tome solo, que lo haga escondidas, mejor conmigo? ¿Te imaginas lo que Dios va a decir cuando estés ahí, enfrente? Mi esposo y yo entendimos a Dios gracias muy temprano y pudimos remediar y revertir muchas cosas que estábamos haciendo mal.
Todavía pudimos hacer muchísimas cosas cuando dispusimos, como decía la canción que estábamos cantando, enséñame a escucharte. ¿Sabes por qué nos equivocamos? Porque no sabemos escucharlo. Nos equivocamos porque no queremos escucharlo. Es que ya sé lo que me van a decir. Pues entonces, hazlo. Tan fácil, hermanos. Yo me acuerdo cuando empezábamos a crecer y mi mamá podría ver peligros en que nos podríamos desviar. Nos decía, hay dos. No hay hilo negro, no hay gran ciencia, no hay nada. Hay dos. ¿Quieres maldición o bendición en tu vida? ¿Qué quieres? Yo bendición. Ya está. Ya está. Y Deuteronomio 1 dice, estos pues son solo los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estos son nuestros mandamientos, estos son tus estatutos, no hay otra. No hay de otra. 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Imagínense. Ay, pobrecito. Se murió tan chiquito y era un niño. Pues yo creo que tú le ibas a hacer mucho daño, ¿verdad? Mejor se lo llevó el Señor. ¿O en qué andaba? Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que estoy a favor de que se mueran los niños o que si se mueren siempre algo malo. Aquí dice, para que mis días sean ¿qué? Prolongados. El Señor era tan bueno que ya nos conocía, ¿verdad? Que no íbamos a hacer nada si no íbamos por la croqueta. ¿Es la verdad? Aquí nos está diciendo que para que los obedeciéramos, ¿quién es? Mi hijo, su hijo y los hijos de sus hijos. Si quieres que te vaya bien. Digo, si quieres. ¿Verdad? A mí cuando me dijeron y escuché por primera vez en un púlpito decir que si yo tomaba la decisión de obedecer y de cambiar mi vida, en ese momento yo tendría 13, 14 años. Mis generaciones iban a ser diferentes. Y en mi cabeza 13 años, ¿sí? O sea, ya no van a ser como mi abuelita y mi bisabuelito y mis papás. ¿Ya no? Si yo obedezco, así lo dice, que yo quiero eso. Yo lo quiero. Y ahí lo decidí. Y mi vida ha sido completamente diferente a la de mis antepasados, de todos. Pero yo lo decidí. Yo quise. Y no me lo tuvieron que repetir, ¿eh? Cada vez lo confirmé. Pero la primera vez que yo lo oí me impactó. Siendo una niña de 13 a 14 años. ¿Ah, sí? Si yo lo hago, ¿todo va a cambiar? ¿Todo me va a cambiar diferente? ¿Puedo tener un esposo diferente a mi papá? Claro. Yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿La vida de mis hijos va a ser diferente a la mía? Yo lo quiero. Loca. Yo siempre les digo a los papás, no es una varita mágica. Hay una cosa que Dios te pide. Y yo me acuerdo que mi mamá no fue una mujer religiosa, aquí está, es una gran mujer. Una madre que aunque tenía esposo nos crió sola en el evangelio, mi padre nunca fue cristiano. Creo que está durmiendo para el Señor, pero no llevó una vida en Cristo. Pero a lo mejor tú te encuentras en esa situación. Pero esta mujer que ven hoy fue muy valiente en las cosas de Dios. Y cuando le dijeron que ella podía romper esas maldiciones para nosotros, lo hizo. Lo tomó. Y yo se lo agradezco infinitamente. Fue la mejor herencia que ella me pudo haber dado. La mejor. La mejor. Así es que mi marido me engañaba, a ella también la engañaban. Es que mi marido es un borracho y hermana, ¿cómo le hago? No nos deja venir los domingos a la iglesia. Mi papá era alcohólico. Y si a ella no la dejaba venir, nos mandaba a la iglesia. ¿Y qué crees? Nosotras íbamos.
¿Y sabes por qué? Porque se encargó de que yo me enamorara de ese Dios. Ay, pobres de mis hijas, van a ir solas y que van a decir en la iglesia que son hijas de quién sabe quién. ¿Qué me importa? Yo soy hija de un rey. Y esa identidad adquirí cuando yo entendí quién era. Amé a mi padre hasta el último día y lo amo aún. Pero el único padre que yo tuve en toda mi vida se llama Jesucristo. Mi padre terrenal nunca estuvo presente en mi vida, jamás, aunque vivió toda su vida conmigo. Pero no estuvo. Y lo amo y lo amaré toda mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo entendí que mi verdadero padre y del que venía toda mi bendición y el que me daba mi identidad y el que me daba el valor como mujer era él. A mí ningún hombre terrenal me tuvo que dar identidad porque yo sabía quién era. Así que ¿por qué crees que a veces sí parezco dura, pero es la neta? No eres víctima de nadie. Si hay victimarios en tu vida, tú los permitiste. Tú los permites. Llámese esposo, madre, padre, amante, hijo, tío, lo que sea. ¿Sí? ¿Me entienden? Tú eres una hija del rey. Aceptas eso en tu corazón. Desde el fondo de tu corazón, eres una hija del rey. Y todo lo que dice esta palabra es para ti. Y si tus hijos ya crecieron y se te fueron, no importa. No importa, sigue siendo una madre. Y tus hijos te van a necesitar siempre. Siempre. Toda la vida. Entonces, ¿qué dice el 3? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuida, ¿qué dice el Señor? Yo aquí siempre lo tengo con un color muy vistoso. ¿Cuida de qué? Ahí está. ¿Quieres que esto que dice aquí se cumpla en tu vida? ¿Quieres que tus días sean alargados, que tus generaciones sean benditas, que todo lo que toques te vaya bien? ¿Qué dice? Cuida de ponerlos por obra. Caray. Para mí yo siempre he dicho, toda mi vida he dicho, ¿por qué se complica en la vida si está tan fácil? Pues sí. A mí me dieron a escoger, mi mamá me dijo, esto es el bien, el mal, ¿qué es bendición? Maldición, estás muerta y esta es vida. Yo quiero la vida, quiero bendición, yo quiero todo eso en mi vida. Ah, bueno, así nos dijo de simple, ¿eh? Ah, bueno, sí, obedece. Nunca nos prohibió nada. Nunca pisé una discoteca en mi vida, nunca tuve un cigarro en mi vida. Mi papá fumaba 2 cajetillas de cigarro al día. Mi papá era alcohólico. Nunca fuimos, mis hermanos y yo, a una disco, no tomamos, no fumamos. Luego dicen mis cuñados, se ríen, ya es broma de la familia. Ya sabemos, ustedes nunca tomaron, nunca fumaron, nunca. No. Y mi papá nos podría haber enseñado a fumar porque él fumaba tan rico. Y no lo hicimos, nunca. Porque mi mamá ya nos había dicho, y eso ya lo tenía yo aquí. Yo quiero bendición en mi vida. Yo quiero bendición en mi vida. Yo quiero bendición en mi vida. Yo no quiero esa vida. Pudimos escoger muy bien. Entonces, hermanas, a mí quien me viene y me dice, es que fíjese que sufro. ¿Y por qué sufres? ¿Conoces a Dios? Sí, ya está. Créele. Así, hermanas, no hay fórmula. Así como se lo estoy diciendo. Eres hija de Dios, créele. Obedece. Y todo lo que tú crees que no tiene solución, se va a resolver. Así son las cosas de simples. No tienes ni que ir a ningún lado. No tienes que ir al psicólogo ni al psiquiatra ni que te den chachos porque no puedes con los calmantes. Porque ya te... ¿Para? ¿Le crees o no le crees? Yo le creo. No tienes para comer, te falta. No tienes trabajo, tienes problemas, estás enfermo. A veces, hermanos, tenemos que pasar por procesos. Porque a veces no entendemos. Somos cabezas huecas. Entonces Dios, bueno, dice, bueno, ok, no entendiste, va, ahí te va. O tienes fe, o tienes fe. Cuando mi hijo menor aprendió a nadar, nos encantaba llevarlos a la playa. Y entonces mi esposo se metía a nadar siempre con Jimena, él le enseñó a nadar a ella.
Pero cuando nació él, yo me acuerdo que pasé a un súper, compré un traje completamente de buzo, de arriba hasta abajo, que flota. Se lo puse, él no caminaba, aún no caminaba. Me acuerdo que le puse el traje, llegamos a la alberca, se metió con ella, tomé al chiquito, ya puesto el traje, y lo aventé al agua. Le dije, no lo toques. Le dije a mi esposo, no lo toques. Me dijo, se está ahogando, tiene la cabeza adentro. Porque como el traje, es difícil que un bebé lo sepa controlar, porque te vas de boca. O sea, no, tienes que entenderle el equilibrio. Entonces yo sabía que él iba a estallar, era más espantado que yo. Entonces lo aviento, y toda la gente en el hotel así. No, porque el niño seguía así, metida la cabeza. ¡No lo toques! Y me dijo, ¿por qué no? Dije, tiene que aprender cómo se usa. Déjalo. No se va a ahogar. Para nada. Tiene que entender que tiene que sacar la cabeza y tiene que lograr el equilibrio. Déjalo. 3 segundos. 4. El niño aprendió a nadar hasta el día de hoy. Sabe nadar perfectamente bien. Yo no me metí con él. Yo le entregué un arma. Bebé, yo lo vi bebé. Para muchos me dice a una amiga que tengo, tú eres una cavernícola, porque sus hijos eran 5 o 6 años y se metía a la alberca, al chapoteadero, así con los hijos aquí, ¿no? Y el día de hoy son unos entumidos. Y yo no nací, todavía no caminaba, yo lo vi. Tuvo que aprender, y así es con nosotros. ¿Y sabes por qué no se resuelven? Mi hijo nunca había aprendido. Ahí está mi sobrina. A ella no le gustó el traje, se lo quitó su jefa. Digo, su mamá, perdón. Su mamá se lo quitó. Dijo, no, es que se va a ahogar. Y tardó más en aprender a nadar. Digo, no estoy exhibiendo a mi hermana, qué bueno que no está. Pero, ¿cierto o no? Se lo quitaron porque ella no pudo con el traje, se ahogaba. Entonces mi hermana dijo, ay, qué flojera, no, yo te enseño, vas. Así somos nosotros con Dios. Ay, no, señora, es que le va a doler. Pobre de mi hijo. ¿Cómo crees? Mejor yo se lo compro. Mejor yo se lo doy. ¿Por qué? ¿Por qué le quieres ayudar a Dios? Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Y se va a tardar tanto como tú lo quieres. Yo siempre le digo, Señor, no hay necesidad, tú dime qué rollo y yo aquí estoy. Señor, de veras yo sí entiendo, no, yo aquí lo dice tu palabra y yo lo hago, porque contra esto no hay ley. No hay ley. Entonces, nuestro mandamiento, este versículo en sí es mi pasión, es mi directorio, es mi directivo, es mi redirección. Es todo. Este versículo para mí es muy importante. Y cuando tuvimos la oportunidad y la bendición de estar en Israel me impactó, porque en Israel, en Jerusalén, los judíos, primero vamos a leer este para que me entiendan. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano. ¿Y qué? Frontales es aquí. Entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Saben cómo andan los judíos en Jerusalén? Con unas cajas negras chiquitas puestas aquí, entre tus ojos. Así caminan con ellas. Y todos los muros, desde que llegas al aeropuerto de Tel Aviv, en todo Israel, hay unas cosas hermosas de fierro en cada muro. Se llaman mazuzás. ¿Y saben qué tienen adentro esas cajas? Tienen escrito Deuteronomio 6 del 1 al 9, guardado ahí. Y están en todas las puertas, en todas. Desde ahí nosotros nos los trajimos y todas en mis puertas en su casa tienen la mazuzá, porque es algo que cuando las veo en Deuteronomio 6, ¿qué dice?
No hay de otra. Y ese es tu gran mandamiento, mamá. Ese es tu verdadero y gran mandamiento. No hay otro lugar donde tus hijos estén más seguros que con nuestro Señor. Si a ti te preocupa qué harán tus hijos el día que no estés, instrúyelos, afílalos. ¿Qué versículo, pastor, se me fue? ¿En qué versículo habla de la aljaba con las flechas? Ahorita lo buscamos. A mí me encanta porque ahí el Señor se refiere, ponen a nuestros hijos, David, ahí como flechas. Yo siempre les he dicho a mis hijos, tienen que estar en el Señor impresionantes porque yo con ustedes le apunté a la luna. Le apunté a la luna. ¿Me lo puedes poner acá, hijo, por favor? Le apunté a la luna. Esas flechas que Dios me dio, yo le apunté a la luna. Entonces, afílalos. ¿Cómo los vas a afilar? Enseñándoles. ¿Qué significa enseñar? Enseñar significa, se dice que la instrucción de Deuteronomio 6:7 puede traducirse a afílalos, afila a tus hijos. En términos, afilar, en español, afilar, se repite con frecuencia en la presencia, en la palabra de Dios, para inculcar de todas las formas posibles que la palabra tiene que penetrar en nosotros. ¿Ok? Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Está hablando de hijos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. También los tienes que plantar junto a aguas. ¿Para qué? Para que cuando crezcan, ¿qué? Den su fruto, hermanas. Den fruto. Pero si no nos preocupamos y creemos que nuestra primera parte es las escuelas. Yo tengo aquí la experiencia de una hermana que nos pidió trabajo en la escuela y tenía un hijo muy exitoso intelectualmente, egresado al Tecnológico de Monterrey, y nos pedía trabajo y yo le comentaba a él, ¿por qué pides trabajo aquí? Tienes inglés, francés, tienes cuadros de honor en toda tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Y vergonzosamente agacharon la cabeza ambos y me dijo ella, porque desgasté toda mi vida. ¿Ves? Mis zapatos están rotos. Mi ropa, y tú la ves, es una mujer muy guapa, hermosa. Mi ropa es de hace 30, porque ¿sabes qué? Dediqué mi vida a pagar la carrera de mi hijo. ¿Y sabes qué? Al final no pude sacar el título, porque debo toda la carrera, no alcancé a pagarla. No pude pagar el financiamiento del TEC de Monterrey. Y hoy él sigue siendo un maestro de una escuela como esta. Y había una persona junto a mí que me escuchaba mucho, le gustaba platicar conmigo sobre este tema. Y yo la volteé a ver porque justo días antes estábamos hablando de ese tema. ¿Cuánta gente se desgasta en pagar universidades tan caras? A mí me gustan. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Está mal cuando es tu primer meta o el primer, que mis hijos acaben su carrera y ya lo demás es lo de menos. A mí me gustan las buenas universidades, mi hija estuvo en el TEC de Monterrey. Pero no era mi prioridad. A mis hijos no los define un título. A ti tampoco. Conozco cantidad de personas que tienen maestrías, doctorados, muy preparados, pero no tienen calidad moral, no tienen temor de Dios. Dios no existe para ellos. Y con esos títulos no va a entrar al cielo. Con esos títulos no tiene vida eterna. Entonces, hermana, eso no debe ser nuestra prioridad. La prioridad como papás debe ser qué está pasando en el corazón de nuestros hijos. ¿Aman a Dios?
¿Tienen temor de hacer lo malo? ¿Dios es lo primero en su vida? ¿Asisten regularmente a una iglesia? ¿Oran antes de comer? ¿Le dan gracias a Dios por un nuevo día? Eso preocúpate. Que eso sea tu preocupación. Hay mamás que vienen y con hijos adolescentes, hoy en día se da mucho que los adolescentes vienen con nosotros, no hablan. Los escuchas hablar y saben mucho de escuelas y de todo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se ve desde chiquitos. Tú los metiste, ay, es que ahora no quiere ir a la iglesia, y es que ahora no quieren ese saber de Dios, dice que para ser como fulanito, sutanito, que las iglesias, que el pastor, que tú lo hiciste. Tú lo metiste en esas iglesias. Digo, en esas escuelas. Tú le vendiste la idea de que tenías que ser un gran abogado. Tú le metiste la idea de que tenía que ser un gran ingeniero. Tú le dijiste que primero se terminara su carrera y luego se casara. Yo tiene 40 años y no encuentra nada. ¿Tú le dijiste? A mí entrégame tu título y después lo que quieras. Para mí termina tu carrera. Tú los dijiste. Tú los metiste. Se te olvidó tu primer mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñases, para que los pongáis por obra en la tierra para la cual pasáis vosotros para poseerla. Tu tierra es tu casa. Tu tierra son tus hijos. Tu tierra son tus nietos, tus bisnietos. Aquí está. ¿Dónde dejaste esos estatutos? Cuando hiciste a esos tremendos hombres hoy, que son maestros en la carrera que sean, pero están lejos de Dios porque su corazón se llenó de humanismo, porque eso crecieron oyendo. No estoy diciendo que lo saques de estudiar. No. Estoy hablando de prioridades. Cuando tú creas un hijo con prioridades, le enseñas a saber que un título no le da identidad, Jesucristo sí. Que un título no le va a dar una familia ni una realización. Hermana, la realización completa y absoluta, plena de un ser humano, sea hombre o mujer, es su matrimonio. Es su vida en pareja. Es ser mamá. Es ser cabeza de familia como varón. Hoy nuestra humanidad no está de acuerdo con ello. La loca esta diputada que está diciendo que quiere invalidar Génesis, ¿qué? ¿6 qué? No sé si la han oído. 6:15. Que dice que las mujeres están sujetas a sus maridos y habla de estar espiritualmente con la cabeza abajo y ella dice que quiere venir a romper eso. Desde el Génesis 15, las mujeres no tenemos por qué estar sujetas. Las mujeres no tenemos por qué ser abajo del hombre. Las mujeres, y de ahí quieren romper todo eso. ¿Y sabes qué está invadiendo nuestros matrimonios aún de las personas cristianas o creyentes? Eso. Que las mujeres están comprando ideas mundanas, ideas vacías. Porque tú fuiste creada a imagen y semejanza de Él. Tú fuiste creada para ser la ayuda idónea. Por ningún motivo dice en la Biblia que tienes que estar abajo o arriba. Estás así. Pero fuimos creados con funciones diferentes. Y esas funciones diferentes no me dan derecho a que yo diga o crea, ¿verdad? Tú no me mandas. Yo hago lo que yo quiera. Yo sí se lo digo a mi esposo en broma, ¿eh? Tú no me mandas. Pero finalmente siempre hacemos todo de común acuerdo. Y por mucho, gente de nuestra familia, gente que nos conoce, piensan que yo mando por ningún motivo. En primera, es una herejía que yo mandara en mi casa. En segundo, yo jamás me hubiera casado con un varón que yo tuviera que mandar. Jamás. Nunca. Nunca. Pero como yo tengo identidad en Cristo, sé perfectamente bien cuál es mi posición como esposa, como madre. Entonces, en ninguna de las dos soy abusada.
ni pretendo ni lo pretenden hacer, porque me casé con un hombre temeroso de Dios, que sabe perfectamente cuál es su rol también. Somos ayuda idónea en decirle, vas a hacer este negocio, ten cuidado, por esto, por esto, por esto, pero la decisión la toma ¿quién? Él. Así tiene que ser. Es impresionante que yo veo mujeres que el marido les da el cheque porque eso lo aceptas. A mí no me interesa que se deba de la casa, ni me importa. Él ya sabe que es más esos temas que ni me los diga. No me interesan, su bronca, no la mía. Cuando no haya ropa, cuando no esté la casa en orden, entonces sí me puedes. Aquí cada quien son sus roles. Entonces si hoy es que tú quieres mandar, hermana, no puedes mandar. Dios estableció perfectamente desde el día 1 nuestros roles. Estúdialos, aquí están. Hoy no voy a hablar de la esposa, es exclusivamente de la mamá. Entonces, una persona que es instruida se ve. Y cuando las personas son instruidas, ¿sabes por qué se nota? Y son tu carta de presentación, tus hijos van a hacer lo que tú les enseñaste. Ni siquiera necesito conocer a los papás aquí. Conozco al niño. Porque los papás que yo conozco, esos no son. Es el personaje que viene aquí a la iglesia el domingo y viene a la escuela. Yo conozco su verdadera personalidad. ¿Y sabes quién la tiene? El niño. A mí, ay, Miss, es que fíjese. No te preocupes. Yo ya sé la neta. Los niños hablan. Los niños dicen. Y son los más hermosos, honestos del mundo. Son unos bellos. ¿Y sabes por qué? Porque a veces los lastimamos tanto y los minimizamos tanto que ellos necesitan sacar lo que sienten. Por eso vienen. Y si su Miss les da un poquito de cariño que tú no les das y la confianza que tú no les das, I'm sorry, hermano, ya supimos realmente qué onda. Y son tan hermosos y son tan bellos los niños, de verdad. Si tienes, ámalos, quiérelos, disciplínalos, dales con la vara. Mis hijos, ahí tienen su vara desde bebés. Porque mucha gente dice, es que ¿por qué les pegas? Eres muy mala. ¿Perdón? La palabra dice que los tienes que corregir y con la vara de corrección. Aquí se la rompía. No hay de otra. Y sí me creí, estás loca. Pobres niños. No, mira, pobre niña, qué cara tiene, mira la pobrecita cómo quedó. ¿No? Pero, realmente, hoy en día, una de las personas que me criticó me dijo, lamentablemente no te hice caso, ¿verdad? Y pensé que la equivocada era yo. Qué pena, ya pasaron cuántos años. Entonces, eso de que los derechos de los niños nada más vino a perjudicar a todos los niños de nuestra tierra, a todos, porque los hace pensar equivocadamente, porque quitaron autoridad de los papás, nos quitaron autoridad a los maestros, no reconocen, tenemos niños que no reconocen una sola autoridad, ni una. Y eso viene de casa. Y qué triste que ningún niño reconozca autoridad. Son niños ingobernables. Y qué lástima porque los frutos, mamita, tú los vas a llorar. Son niños que no van a caber en ningún lado, hombres y mujeres que no van a poder tener una familia. ¿Por qué? Porque se te olvidó cuál era el real mandamiento, a lo que veniste. Te olvidó escribirlas en los postes de tu casa. Y tan fácil que es. Tan fácil que es. Cuando se le cae el zapato, cuando la palabra de Dios, hermana, tienes que meterla en sus vidas, afilarlos a diario, en las cosas más insignificantes, tienes que introducir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si a un niño lo quieres introducir de una manera religiosa, no funciona. Eso es del diablo, quita esa música. Disney no es del diablo, Disney es del diablo, no puedes usar esa playera de la sirenita, quítatela. Y tú tomas, y tú fumas, cuando llegas a la iglesia, cuando te vas con tus amigas, y actúas en la iglesia y en tu casa solo es otro. Eso es lo que no puedes hacer. Esa clase de niños son los que de grandes no quieren saber nada de la iglesia, nada de Dios.
A los hijos no se les instruye prohibiéndoles, hermana, ni diciéndole que todo es del diablo ni que todo es malo. A los niños se les instruye con la palabra. Y si Dios a ti no te obliga, y si Dios a ti te dio un libre albedrío, así tienes que hacerlo. Pero para eso ya tuviste un trabajo previo, para el día que ellos se encuentren en la disyuntiva de bendición, maldición, bendición o maldición, sepan escoger la bendición. Pero eso es un trabajo realmente duro, es un trabajo difícil y es un trabajo que se hace desde temprano. Porque cuando son grandes, yo siempre les digo a los papás, tienes hasta los 12 años para hacer de tu hijo un creyente con convicciones propias, no tu Dios, el de él. Deja que él conozca a su Dios personal, a su Dios. Porque el tuyo no lo va a querer conocer, te va a ver defectos por todos lados. Pero si le enseñas que Dios es un Dios personal, que tú puedes conocer a Dios de tu manera personal, que Dios se adapta a ti con tal de que tú le ames, Él con tal de que tú obedezcas. Dios es tan amoroso. Cuando lleguemos allá arriba, hermanas, nos vamos a llevar tantas sorpresas. Te vas a llevar tantas sorpresas de que no quisiste bailar con tu esposo, de que no te quisiste tomar una copa de vino, porque conozco cantidad de personas así. Porque no te pintabas, porque no te arreglabas, porque no lucías hermosa. Ay, no, es que no podemos hacer eso. Ay, es que levantas, no sé qué, a mí me han dicho hasta de lo que no se imaginan. No me importa. A Dios le importa lo que yo tengo aquí adentro. Dios pesa mi corazón y mis actitudes. Y hoy por hoy gente que se vestía hasta acá y no se pintaba y mire, es que te arreglas así, tus tacones. Fíjate, en una iglesia la pastora se me acercó y me dijo, oye, mire, fíjate que a dos amigas más que nos vestíamos así, se acerca la pastora y nos dice, y la pastora se vestía así, súper larga, corbata, pañoleta, cola de caballo, trenzada, cara lavada y todo. Y se acercó y nos dijo, oye, oigan, quiero platicar con ustedes, fíjense que ya se acercaron unas hermanitas, ¿verdad? Les son incómodos sus zapatos, su forma de arreglarse, entonces quisiéramos exhortarle y párale a tu rollo. Y dile a sus hermanitas, incluida tú, que eres mi pastora, te quiero porque la conozco toda la vida, es mi amiga. Tú también súbete unos tacones y diles a ellas que practiquen en su casa. A los papás esposos les encantan. Y si no, ellas critican es porque no se pueden subir a unos. Entonces, déjame vivir en paz. Y no voy a cambiar mi forma de vestirme. A mi marido le fascina. Y yo me arreglo para él. No es ninguna falta de respeto. Con esto nací, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo esconda? No, pues no puedo. Y sus hijas hoy por hoy suben memes en historias de Facebook, borrachas, en discos, con cigarros, tomando, porque se la pasaron prohibiéndoles hasta tener novio. A ella jamás le prohibí tener novio, solamente le expliqué lo que era tener novio. Cuando tuvo novio se casó con él. Y ellas le dieron vuelta a la ciudad. Entonces decían, no, es que imagínate cómo va a salir Jimé, ¿no? Seguramente, mire, no le prohíbe nada, mire, es muy permisiva, es muy esto y muy lo otro, porque yo nunca le prohibí nada a mi hija. Siempre es, ¿y tú qué crees? ¿Le agrada a Dios? Pues no. Ni tenía que sentarme las horas, hija, el Señor ¿le agrada a Dios? No. Pues entonces, ¿para qué me preguntas? Ya sabes la respuesta. No hay necesidad de prohibir, no hay necesidad de condicionar. Si no vas a la iglesia no hay carro. Si no vas a la iglesia no hay salida. ¿Perdón? Así no se educa a un hijo. Así no se siembran convicciones. Así no. Amigos de nosotros, pastores, los hijos se salen a la discoteca, dando a las 4 de la mañana, córrele, porque mi papá pasa a las 5 a orar por nosotros. Y ellos piensan que están dormidos en su cuarto. Estoy hablando de hoy. De ahora. O sea, a los hijos se les educa de manera natural, en Cristo. Por eso es que desde chiquitos tienes que poner la semilla para que dé fruto. ¿Eso qué es? Garantía para ti, mamá. Porque cuando le toque escoger va a decir, no, gracias. Yo tengo una tía que quiero mucho y era la más chica hermana de mi papá, que era con la que yo salía de repente al cafecito. Yo te enseño a fumar. ¿No está tu mamá?
Pero está Dios, tía. No lo voy a hacer. Y podía hacerlo. Mi mamá no me iba a decir nada. Porque ella ya había cumplido. Me dijo, ¿quieres bendición o maldición? Y mi papá me iba a comprar una cajetilla. ¿Pero qué crees? Mis convicciones no me permitían. Amo demasiado a ese Jesús. Amo demasiado a ese Dios. Y aunque mi mamá no estaba, no era ella quien iba a ponerle en vergüenza. Era ese Jesús del que yo te estoy hablando hoy. Yo siempre les digo a ellos, lo peor que podrían hacer es avergonzar a ese Dios. Cuando me enseñan, mira, de la que te critica, porque así somos todos. Mira a los pastor tal, mira a los hijos de la pastora tal, mira a tu amiga que se creían tanto como suben en el Face tomando, fumando. ¿Para? Esto es aquí, se trabaja aquí. Aquí. Porque en la primera que puedan, van a retroceder, van a probar. Y si les gusta, ¿qué vas a hacer? ¿A llorar? A llorar hasta que quieran regresar y Dios los tenga que salvar de él, librar de, hacerles un milagro para. ¿Por qué? Si se empieza desde chiquitos. Y te repito, si ya crecieron, no importa. No importa, porque no hay oración más poderosa que la de una mamá, la de una madre. Y si ya crecieron, preocúpate por las que vienen, por tus nietos, por tus generaciones. Ya no podrás instruirlos porque ya no son más tus hijos, sino tus nietos. Pero tus oraciones llegan. Llegan. Así que, hermanas, yo las exhorto en el día a día de pedirle a Dios siempre sabiduría de lo alto, que su palabra realmente genere en ustedes un fruto. Permitan que el Espíritu Santo penetre hasta sus tuétanos, porque no hay de otra. No hay de otra y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles, que si tú no preparas y afilas tus espadas, tus hijos van a ser tropezados, robados por Satanás. Tienes que hablar siempre claro, te vas a ir al infierno. Ese es tu destino, si sigues haciendo eso, si sigues teniendo relaciones con el novio. ¿Pero cómo? Si en las escuelas les enseñan cómo poner un condón con los plátanos y con todo. Eso le enseñaban en primero de secundaria cuando todavía iba. Eso nos está comiendo. Tú tienes que sentar a tus hijos y decir, no, no hay moda. La palabra no tiene moda, no tiene tiempo. La moral divina no tiene tiempo, no pasa de moda. Esto es eterno, esto es para siempre. La salvación es para siempre, pero la obediencia y los estatutos están establecidos y no hay ley. No hay forma de que esto se cambie. En esto no hay reforma. Esto es y es. Y esto se cumple. Y se cumple. Si quieres ser salvo, si quieres volver a ver a tu hijo, ¿verdad? Yo creo que cuando se parten con el Señor y sabemos a dónde van, es menos el dolor, ¿no? Y si vamos a ir todos juntos, pues que puedas tener la seguridad de que son salvos. Es la obediencia absoluta para nuestras generaciones. En Deuteronomio 7, 12 al 15, Juani, por favor. Fíjate qué claro es el Señor. Y por haber oído estos decretos, no, es así, 7. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si tú cumples esto, que tú leíste y lo bajaste a tu corazón y lo cumpliste y te preocupaste por ponerlos por obra, Dios va a tomar en cuenta esto y va a cumplir ese pacto. Yo le he entregado a mis generaciones y yo sé que ha empezado a cumplirse. Ayer una amiga, una de mis mejores amigas, casi hermana, crecimos juntas desde niñas y ahora ya vive en Estados Unidos, y me escribió y nos acordábamos, cuidábamos mucho a los nietos de los pastores recién nacidos, nos los dejaban, ellos iban, ¿no? Y siempre andábamos con niños a nuestros 18, 19 años y decíamos, imagínate cuando tengamos los nuestros, ¿no? Ya vamos a tener, y me decía ella ayer, ¿sabes qué le doy gracias a Dios? Ver cómo Dios te está permitiendo cosechar los frutos de los que hablabas. Y se acordaba cómo hablaba yo desde los 15 años. Y ayer me decía mi amiga Yara, se llama, la quiero muchísimo,
Y me decía, Yeyis, ella sí me dice, ¿no? Le doy tantas gracias a Dios que todo lo que tú hablabas, Dios te está permitiendo verlo cumplirse. Porque lo creíste. Y porque decidiste obedecer. Y le di gracias a Dios, no porque yo quiera sentirme mucho, porque yo sea muy uyuyuy. Pero sí quise obedecer. Y esas bendiciones se ven reflejadas en mi vida. Y te alimenta que la gente que te conoció desde antes pueda verte con esos ojos. Por eso les decía, ¿tú has visto cómo te ven tus hijos? Aterra. ¿Tú has visto cómo te ven los demás? Y yo me venía ayer a mi memoria lo que me escribió esta amiga el 10 de mayo, ¿no? Y me decía, me da tanto gusto ver cómo todo lo que hablábamos y todo lo que hablabas se cumple en tu vida. Y que Dios está permitiendo verlo. Yo decidí. Mi mamá muchas veces decía, Dios es muy bueno con ustedes. Y yo le decía a mi mamá, no, se podría oír soberbio. Pero decía, mamá, pero yo quise obedecer. Dios es bueno todo el tiempo. Pero yo quise obedecer y eso se reconoce. No porque yo quiera un reconocimiento masivo, pero sí reconozco a la gente valiente. Es que le decía un familiar a mi esposo, todo te sale bien, ¿te crees mucho? No, es la gracia de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque obedecí. Mucha gente dice, ¿te crees? No, la palabra de Dios se cumple si tú obedeces, si tú cumples tu parte. Y todo esto va a venir a tu vida si tú obedeces. Ahí está todo el secreto. Obedece y haz que tus hijos obedezcan. Haz que tus hijos obedezcan. Mis hijos saben qué permisos puedo dar y qué permisos no. ¿Qué permisos en mi casa se pueden dar y qué permisos tendrán ellos cuando salgan de casa? Pero que yo o mi esposo solapemos algo que vaya en contra de esto, nunca, hermanos. Jamás. Así tuvieran que ir a la cárcel, así tuvieran que pagar algo malo que hicieron, lo tendrán que pagar. Pero jamás podremos solaparles algo que no esté dentro de esto. ¿Y sabes por qué? Porque yo se lo enseñé. Y si fuera saliendo de casa ellos deciden no hacer lo que está dentro de esto, ese es su problema, no el mío. Mi deber como madre es cumplir y enseñarles. Y que no te tiene que ganar, es que es mi hijo y una madre por su hijo da la vida. Perdóname, pero eso no es bíblico. ¿Dónde dice? Que por los hijos das todo. Perdóname, eso tampoco es cierto. Los amas con todo tu corazón, pero no puedes dar todo. Ese das todo implica que vas a robar, vas a matar, te vas a quedar sin comer, vas a vender tu casa, la vas a empeñar, la vas a hipotecar, vas a vender tu carro por sacar a un hijo que robó, a un hijo que no hace nada, que ahora ya embarazó a la novia y te lo llevas a vivir a tu casa. ¿Sí? Eso no es bíblico, perdóname, pero no. No. No es bíblico. Y en México, eso es una cultura. Pero dice la palabra que no nos tenemos que acostumbrar ¿a qué? A este mundo. Yo no soy de este mundo, yo soy de Jesús. Estoy en este mundo, pero no pertenezco a Él, ni a sus normas, ni a su humanismo, ni a lo que Él dice. Yo pertenezco a Jesús y esto es lo que establece en mi vida. Y lo que tiene que establecer en la tuya, y lo que tiene que establecer en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Si dices creer en Dios. Si dices creer en un Jesús que vino a morir por ti y por mí en la cruz, ese es tu deber. Ese es tu deber. Si tienes que poner orden en tu vida, ponlo. Dios habla de obediencia. Si quieres que eso se cumpla, Dios habla de obediencia. Y eso alcanza a nuestros hijos y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, es una tarea hermosa la que Dios te entregó. Y si Él te la entregó, puedes cumplirla. Tienes que hablarles de la palabra todo el tiempo en su vida. Todo el tiempo en su vida. Porque gracias a los dichosos de derechos de los niños, que empezaron cuando mi hijo iba en el kinder, y un día llego y no me suben a mi hijo en el carrusel. Entonces me pide el guardia que estacione mi auto y que baje por el niño al salón. Bajo por él y lo tenía detenido la maestra. Y le dije, ¿qué hizo? Me dice, no hizo nada, señora. Con la que queremos hablar es con usted. Y le dije, bueno, entonces, ¿qué hice yo? ¿Cómo le dice a un niño, señora, que por mentir se va a ir al infierno? Está muy chiquito y él de veras le da miedo mentir. Le da miedo porque dice que usted dice que se va a ir al infierno. Le dije, ¿y entonces? Es que eso no se lo dice a un niño, pues
No decírselo de niños, existe gente como usted y todos los demás, que prefieren es que es una mentirita blanca. No hay mentiras blancas. Sí dice, que si no mentirás, dice, bueno, si tienes que ayudar a tu mamá, miente. Si tienes que negar a tu papá porque le hablaron de Coppel, pues miente, dile que no está. ¿Sí dice así? Yo me acuerdo que los acreedores de mi papá cuando contestábamos y ella decía, aquí está, pásaselo. A mí así me educaron. Entonces sí fui bien cruel con mis hijos. Y ese niñito siempre decía, ahí está, ahí, es que me voy al infierno. Sí, te vas a ir al infierno. Si robas, si matas, si haces eso, te vas al infierno. Y ahí mamás dicen, uy, pobrecito, no ningún pobrecito. Desde ahí estás criando un verdadero hombre. Temeroso de hacer lo malo, hermana. Temeroso de hacer lo malo. Entonces, eso nos está hablando el Señor. ¿Y te vas a equivocar? Sí. ¿Y vas a mentir? Sí. Vas a seguir equivocándote y vas a mentir sin querer, queriendo. Ya lo hice. No debí de haber mentido. Mejor le hubiera dicho que sí. Pero ¿sabes qué? Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo y decir, perdóname, Dios mío, no voy a tratar de no volverlo a hacer. No, porque nadie es perfecto. Dios pesa la intención del corazón. Y cuando mentiste porque, sí, no está, pues ya se te fue la boca y dices, Señor, perdóname. Entonces, él sabía que la intención de tu corazón no era mentir. Porque somos humanos. Pero si se suelta le voy a decir, no está, fíjate que se fue esto y vas tramando la mentira, ahí sí, agárrate. Pero el Espíritu Santo es el que tiene que alertarte, voy a terminar, ya voy. Alertarte para no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Así te digan, para mi familia siempre fui la mamá más cruel de toda la familia, la más dura, porque a mis hijos siempre les he hablado con la verdad. Siempre me los he sonado cuando tenga que sonármelo. Al día de hoy a Caleb le sigue yendo. Aquí en la escuela han sido 2 veces partícipes los niños de que lo encierro en dirección y le he dado hasta que me cansé, porque ya no más. Es difícil ser su directora. Me avergonzaste. Tú me avergonzas a mí primero. ¿A ti te da pena? ¿No, verdad? No piensas que avergonzas a tu mamá. Pues a mí tampoco. ¿Cómo ves? ¿Saben cuándo lo volví a hacer? Le piensa 10 veces. Es que lo voy a avergonzar y por favor no lo avergüence, perdóname. Porque hoy hay tanto chamaco maleducado, porque los mamás, es que lo van a avergonzar. No, al niño le tienes que hacer ver sus errores en el momento. Y como deben de ser, y sin dulcecitos, ni florecitas, ni adornitos, como son. Eso es lo que nos falta. Entonces, dice, fíjense, y Dios sabía todo eso. Mientras hay esperanza en Proverbios 19:18, ¿sí los tienes, Juanio, o no? Bueno, búsquenlos, anótenlos, las citas, y les voy a decir lo que pueden encontrar allí. Mientras haya esperanza, tienes que disciplinarlo, y lo dice Proverbios 19:18. Y si amas a tu hijo, disciplínalo con diligencia. Y lo dice Proverbios 13:24. Disciplina al niño, lo que decíamos, siembra en él cuando fuera niño, para cuando sea adulto, no sea parte de él, y está en Proverbios 22:6. Y si tú tienes hijos con necedad en su corazón, hay esperanza, ¿verdad? Proverbios 22:15 habla de la disciplina a nuestros hijos para que la necedad se aleje de sus corazones. Disciplina para purificar el corazón de nuestros hijos está en Proverbios 20:30. Porque si tú siembras la palabra, hermana, los frutos que tus hijos den van a ser para toda la vida y para bendición. Nada más. ¿Van a tener problemas? Sí. ¿Van a tener pruebas? Sí, también. Pero las pruebas de un creyente y las dificultades de un creyente, ¿saben para qué deben de ser? Para crecer. Y no tienen que ser pruebas catastróficas. Tienen que ser las pruebas al día. Si obedeciéramos, hermanos, la gente no enfermaría. Si escudriñaras la palabra, no enfermarías.
Si escudriñaras la palabra, sanarías. Completa y absolutamente. Física y emocionalmente. Si te alimentaras de esto. Todo está aquí. Entonces las pruebas de una persona creyente no tienen que ser catastróficas siempre. Muchas veces son provocadas por nosotros, por nuestro necio corazón, por nuestra falta de purificación en nuestra alma. Por eso llegan. Entonces tenemos que luchar contra eso en todos día a día, todos día a día. Nadie podemos ser exentos de eso, nadie. ¿Qué nos hace diferentes para tener las victorias? Nosotros mismos. Tienes que ser valiente y esforzado. ¿Ok? Pongámonos de pie para darle gracias a Dios y orar. Pues vamos a cantarle un canto a nuestro Dios. Abran su corazón, dispónganlo